Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Elena Cuevas. Soy maestra en Ciencias de la Salud Pública y me encuentro laborando en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Facultad de Ciencias de la Salud. El día de hoy vamos a hablar del comportamiento social ante COVID-19 y la salud pública. Bueno, hablaremos de este tema ya que a últimas fechas hemos visto que se ha generado mucho problema porque no respetamos ciertas reglas. A continuación se hablará del comportamiento social en México ante los diferentes virus que en los últimos años han causado afecciones respiratorias al ser humano, así como de la acción social de los habitantes frente a la pandemia actual. A través de los años, la humanidad se ha visto afectada por diferentes virus. Tal como lo señala Celia Alpuche en la revista emitida por el Instituto Nacional de Salud Pública, nos comenta que los últimos virus que han causado afecciones respiratorias son el SARS, este fue descubierto en el 2003 en Asia, la influenza, en este H1N1, en este caso México fue epicentro, y fue en el 2009. También tenemos el MERS-CoV. Este se adjudica a Arabia Saudita y fue en el 2012. En aquel tiempo se dijo que este procedía de los animales de la entidad. Y actualmente estamos hablando del SARS-CoV-2, que es el causante de COVID-19. Aquí podemos apreciar una imagen de cómo es que se ve este virus. Bueno, existen múltiples factores por los cuales se desencadena la aparición de patógenos. Entre estos están los de características de microorganismos de adaptación genética. ¿Por qué es tan problemático esto? Porque se adaptan a los nuevos ambientes. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden sobrevivir tanto en humedad, calor, frío. Entonces eso complica más la situación. El nuevo microorganismo puede diseminarse debido a las condiciones sociales, económicas, de servicios públicos, de saneamiento. Aquí podemos ver unas imágenes que hay localidades en las cuales no tienen acceso al agua potable. Entonces eso obviamente provoca más la diseminación del virus. También podemos ver imágenes que hay personas que tienen la necesidad de viajar de una entidad a otra. Entonces no cubren en algunas ocasiones con la protección de vida y puede ser que estas personas ya estén infectadas, entonces todo lo que tocan pues obviamente es fácil que se pueda diseminar el virus. Las infecciones emergentes son un gran reto para la salud global, ya que pueden surgir en cualquier región y diseminarse más allá de las fronteras, lo cual convierte esto en una amenaza para todos los países. Aquí podemos ver en las imágenes cómo inició en China y poco a poco se empezó a diseminar en los demás países. Esto fue porque obviamente personas que estuvieron en la entidad viajaron a sus países de origen, o bien pudo ser por el comercio internacional o por alimentos que se llevaban a otros lugares. Y después ya nos encontramos ante la siguiente imagen donde ya todos los continentes están infectados por el virus. El 30 de enero, el Comité de Emergencias de la OMS declaró la enfermedad de COVID como una emergencia de salud pública de importancia internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los países se tenían que preparar para este problema, ya que no solamente se iban a infectar por casos provenientes de otro país, sino que también se podía dar el surgimiento de las infecciones autóctonas. ¿Esto qué quiere decir? Infecciones ya dentro de la misma localidad. Lo anterior nos llevaría a reflexionar sobre la importancia de la participación social. Bueno, en un artículo publicado por Paul Hersh en 1992 en la revista de Salud Pública, nos dice que la participación comunitaria ha sido considerada como un elemento clave en la propuesta de atención primaria. Si nosotros reflexionamos qué es lo que sucede en México, la verdad es que nosotros no tenemos la costumbre de asistir a una simple revisión para ver cómo es que nos encontramos, o muchas ocasiones empezamos a sentir un malestar y no le hacemos caso. Este se va complicando poco a poco y finalmente
ya no alcanzamos a llegar al primer nivel. Lamentablemente, esto provoca que nosotros lleguemos a la atención de segundo nivel. Por eso es que nos dice que es importante la participación, y esta tiene dos partes, una que puede ser como fin, a la cual denominaremos participación poder, y otra como medio. ¿Qué quiere decir como fin? Aquí debemos involucrar a la población, la debemos empoderar para que ellos tomen conciencia de las acciones de salud que se deben de tomar en su entidad, ya que nadie mejor que ellos conoce cuáles son sus tradiciones, cuál es su cultura y cómo es que se le puede llegar más fácilmente a la gente para que obviamente se eviten problemas de salud. El otro tenemos como medio. Aquí en esta parte se refiere al sector salud y al gobierno, que se permita que lleguen absolutamente todos los programas de salud a todas las entidades. No quiere decir que nada más voy a poner un centro de salud en una localidad y la gente tiene que acudir. No, es labor del personal de salud salir a buscar casos de posibles enfermedades o simplemente para dar una capacitación y que ellos se encuentren siempre en buenas condiciones de salud. Aquí tenemos un ejemplo de casas de bienestar. En el estado de Tlaxcala se cuentan con unas casas, en estas se brindan atención psicológica o bien atención de trabajo social, nos pueden dar pláticas sobre tabaquismo, sobre diferentes problemas de afección a la salud. En el caso de México, en el 2010, de acuerdo a la encuesta del INEGI, más del 50% no contaba con instrucción básica, motivo por el cual la participación social pues se vuelve más complicada, ya que no le tomo interés, creo que no son cosas importantes y obviamente como no tengo el conocimiento, pues es muy difícil que yo pudiera participar en algo que me están solicitando. El impulsar la participación social implica asimismo el transformar los mecanismos actuales de planificación, operación y evaluación de los servicios sanitarios. ¿Qué quiere decir el transformar? Obviamente que vamos a cambiar algo que no está funcionando. Entonces, para que nosotros lo podamos cambiar, debemos hacer una evaluación previa y una vez que hayamos hecho esta evaluación, vamos a planificar, a operar y a evaluar nuevamente si esta está funcionando o no. Por otro lado, también se encuentra la falta de conocimiento en temas de salud pública por parte de las autoridades, no solamente municipales, sino también otro tipo de autoridad como los diputados, los senadores. Si ellos no están preparados, no tienen el conocimiento, obviamente no pueden bajar la información hacia las entidades más vulnerables o sus creencias son otras. Por ende, la población va a considerar que el problema de salud no es importante. A partir de la definición de participación poder, se hace la siguiente propuesta operativa. La adscripción a un proceso regional organizativo. Aquí lo que podemos ver en la imagen es que están instruyendo a las personas que no tienen conocimiento. ¿Sobre qué las están instruyendo? Sobre situaciones de salud en su entidad. Es importante que nosotros capacitemos a las personas con bajos recursos y con poca instrucción académica. El hecho de que ellos tengan poca instrucción académica no quiere decir que no entiendan las cosas. Sí las entienden, simplemente hay que dedicarles tiempo y atención. Otro punto tenemos que es la base pedagógica, es la educación de la cual se parte. Es decir, la no formal. Recordemos que la no formal es la que nosotros recibimos en casa. Estamos hablando de valores, de cultura, en fin, todo lo que conforma el día de mañana a un ser humano como una persona que más tarde se inserta en el sector social. Y por último tenemos la incorporación de elementos de cultura local. Dentro de estos elementos de la cultura local se encuentran también los sanitarios, en el cual se debe considerar sus agentes, concepciones y recursos. Aquí podemos ver una imagen de cómo el papá le está enseñando a cepillarse los dientes al niño. También es importante lavarse las manos. Si nosotros no ponemos ese tipo de cultura en los niños, pues ¿qué nos esperamos que el día de mañana ellos puedan realizar? Bueno, ¿cuál es la situación de México ante COVID-19? México tuvo la oportunidad de tomar medidas preventivas para retrasar lo más posible el contagio por SARS-CoV-2, o bien que este no pegara tan fuerte en su población.
Sin embargo, no se llevaron las acciones pertinentes ni por el gobierno ni por la población, dando como resultado un primer caso positivo en el mes de febrero. Y así poco a poco se fueron dando brotes en distintas partes del territorio nacional. Con ello se decretó la fase 1, la cual quiere decir que los contagios son muy pocos y vienen de otras entidades. Posteriormente, debido a la falta de conocimiento y poca importancia por parte de la población, en marzo se iniciaron contagios en donde no se conocía la procedencia de los mismos, lo cual orilló a dar inicio a la fase 2 de la pandemia. Podía ser platicando, cantando, que se podía contagiar. Cada vez creció más la cifra de contagios por SARS-CoV-2, hasta que el 21 de abril se declaró la fase 3. En esta etapa los contagios son masivos, ya se desconoce totalmente de dónde proviene y todos podemos ser posibles personas que podríamos contagiar a otros. Y lo anterior se deriva por distintos factores. Uno de ellos, como bien lo expresó Talcott Parsons en su obra El Sistema Social, en el capítulo 8, la función de la orientación cognitiva radica en los términos de la acción del comportamiento de la realidad. Yo voy a actuar dependiendo obviamente de lo que yo sé, de lo que yo pueda comprobar. Por otro lado, también se nos dice que la orientación cognitiva es esencial para un sistema de orientación cultural. Si yo tengo el conocimiento, obviamente voy a actuar de buena forma. Si nadie ha tenido la atención de decirme lo que está mal, pues obviamente voy a seguir dejando pasar las cosas. Toda esta situación que se ha dado de no respetar las indicaciones que da el sector salud en relación a guardar distancia, utilizar cubrebocas, pues obviamente son culturas que nosotros venimos trayendo desde que nosotros somos niños. En conclusión, es importante estudiar el comportamiento social ante la generación de problemas de salud, así como detectar las causas principales por las cuales la población en México se abstiene de seguir indicaciones para su bienestar, el de su comunidad. Si nosotros atendiéramos estos puntos claves, por supuesto que disminuiríamos en mucho las enfermedades que se presentan en México. Para finalizar, dejamos estas reflexiones. Tengo el conocimiento suficiente en relación a la problemática de COVID-19. ¿Cuál ha sido mi comportamiento ante esta pandemia? ¿La gente que me rodea ha respetado las indicaciones de limpieza y protección? ¿Entiendo la gravedad de la situación? ¿Comprendo el riesgo al cual está expuesto los trabajadores de la salud? Bueno, los invito a reflexionar sobre esto y ojalá que pronto salgamos de este problema. Me despido con esta frase: seamos humanos avanzados, respetémonos a nosotros mismos y a los demás. Gracias.